Hola, hola, saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal Amis Tejiendo Momentos. El día de hoy les traigo el tutorial para tejer esta preciosa jazmín, continuando con nuestra colección de las princesas Disney en esta segunda versión de nuestras mini princesas. Jazmín mide entre 13 y 14 centímetros de alto aproximadamente y miren lo linda que es, lo linda que se ve esta pequeña Jazmín. Jazmín es la sexta princesa que tejemos en esta nueva colección. Recuerden que en el canal ya tenemos a Bella, a Cenicienta, a Blancanieves, a Mérida y a Rapunzel y seguiremos añadiendo a las demás poco a poco. Para tejer a jazmín les voy a dejar por aquí la lista de materiales que vamos a necesitar. No olviden suscribirse al canal, dejar sus likes y sus comentarios que siempre son de gran ayuda cuando los hacen. Esta lista de materiales también la van a encontrar en la descripción del video. Les dejo por aquí la lista de puntos que ya deben saber para poder tejer a jazmín. Eso significa que ya deben tener un conocimiento previo en la elaboración de amigurumis y un nivel intermedio de ejecución. Si eres principiante, te recomiendo mi segundo canal Amis Esenciales. El enlace también lo vas a encontrar en la descripción del video. Allí vas a encontrar tutoriales enfocados en principiantes y en personas que necesitan afianzar sus conocimientos de manera que una vez hayan practicado con los tutoriales en Amis Esenciales puedan venir a este canal a realizar los tutoriales aquí sin ningún problema. Este video cuenta con subtítulos, así que les recomiendo activarlos porque además de tener las indicaciones por escrito, si en el tutorial llega a haber algún error, lo vamos a corregir a través de los subtítulos. Y bueno, para tejer a jazmín vamos a empezar haciendo sus brazos. Para los brazos empezamos en el color de la piel de jazmín haciendo un anillo mágico de 5 puntos bajos. En la vuelta 2 hacemos 5 aumentos para tener 10 puntos bajos. En la vuelta 3 hacemos 3 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener 8 puntos bajos. Y vamos a hacer 5 vueltas de los mismos 8 puntos bajos. En la vuelta 9 vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener 6 puntos bajos. Aquí ya podemos rematar. Vamos a cortar el hilo en este punto. No dejamos hebra porque los brazos los vamos a unir al cuerpo. Así es como queda un brazo y vamos a hacer otro brazo igual. Aquí ya tengo los dos brazos listos y los vamos a reservar para pasar a hacer las piernas. Para las piernas empezamos en el color dorado para hacer sus zapatos y empezamos haciendo un anillo mágico de 5 puntos bajos. En la vuelta 2 hacemos 5 aumentos para tener 10 puntos bajos.
En la vuelta 3 hacemos un punto bajo y un aumento 5 veces para tener 15 puntos bajos. En la vuelta 4 vamos a empezar haciendo 2 puntos bajos, continuamos haciendo 3 disminuciones, seguimos con 4 puntos bajos, antes de cerrar el punto número 4 cambiamos al color de la piel y vamos a terminar esta vuelta número 4 haciendo 3 puntos bajos en el nuevo color. De esta manera han quedado un total de 12 puntos bajos alrededor en la vuelta 4. El color dorado ya lo podemos cortar en este punto. Vamos para la vuelta número 5. Vamos a tejer en block, es decir, tomando las hebras traseras solamente, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un punto bajo, 2 disminuciones y 7 puntos bajos para tener 10 puntos bajos. Así queda y vamos a hacer 4 vueltas de los mismos 10 puntos bajos. Así, y aquí con el último punto vamos a cambiar al color verde del traje y vamos a hacer una vuelta de 10 puntos bajos. Y en la vuelta número 11 vamos a tejer en block y vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento 2 veces para tener 12 puntos bajos. Ahora, en la primera pierna yo rematé y corté en ese punto para poder pasar a hacer la bota del pantalón, pero en la segunda necesitamos que el hilo quede allí porque a partir de aquí es que vamos a unir a la otra pierna. Entonces, lo que yo voy a hacer en este caso es, bueno, si ustedes tienen otro ovillo que puedan enganchar en este punto, maravilloso. Si no, en mi caso, lo que voy a hacer es cortar el hilo más adelante y lo dejo ahí de momento. Y luego lo volveré a unir más adelante. Por lo pronto, lo que voy a hacer es anudar este hilo nuevamente en las hebras que dejamos libres aquí para hacer la bota del pantalón. Entonces vamos a enganchar el hilo nuevamente aquí en las hebras que habíamos dejado sueltas en esta parte de atrás de la pierna. Aquí teníamos un total de 10 hebras disponibles y lo que vamos a hacer en esta primera vuelta de la bota del pantalón es un punto bajo y un aumento 5 veces para tener 15 puntos bajos.
Ahora la segunda vuelta va a ser de los mismos 15 puntos bajos. En la vuelta número 3 hacemos 2 puntos bajos y un aumento 5 veces para tener 20 puntos bajos. Y vamos a hacer una vuelta de los mismos 20 puntos bajos. Y en esta vuelta 5, que es la última de la bota, vamos a hacer 10 disminuciones para tener 10 puntos bajos. En ese punto ya rematé y corté y escondí los hilos y rellené la pierna, y entonces así es como queda esta parte. Vamos a organizar mejor esta bota para que quede así como embombado, que se vea así se ven las dos piernas ya listas. Y ahora vamos a unirlas. Entonces aquí simplemente tenemos que volver a unir el hilo haciendo un nudo muy simple de esta forma. No es lo más prolijo, pero igualmente funciona bien. No se nota adentro del tejido y el hilo no se suelta. Así. Y listo, ya vamos a continuar. Ahora sí. Entonces, para unir a la otra pierna, primero tenemos que hacer aquí 2 cadenas. Vamos a buscar el punto que se corresponda en la otra pierna para poder unirlas, que nos fijemos en que queden bien hacia adelante, bien ubicadas ambas piernas, aproximadamente por acá. Y en esta vuelta de unión, que sería la vuelta número 12, vamos a hacer los 12 puntos bajos de esta pierna. Continuamos con 2 puntos bajos por un lado de la cadena. Seguimos con los 12 puntos bajos de la otra pierna y terminamos con 2 puntos bajos por el otro lado de la cadena, lo que nos va a dar un total de 28 puntos bajos en esta vuelta de unión, que es la vuelta 12. Así queda la unión de las piernas. Miren qué bien se ve. Y ahora vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 28 puntos bajos. Así llevamos estas piernas. Y ahora vamos para la vuelta número 15 y vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 24 puntos bajos. Con el último punto vamos a cambiar al color verde más claro, con el que haremos la parte del cinturón, y vamos a hacer una vuelta de cambio de color, es decir que en block vamos a hacer primero 24 puntos deslizados, y como las vueltas de puntos deslizados no cuentan como vuelta de altura, significa que vamos para la vuelta número 16 y vamos a tejer en block
Vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 20 puntos bajos. Así se va viendo, así quedó el cinturón. Ahora, con el último punto vamos a cambiar al color de la piel y vamos a hacer también una vuelta de cambio de color, es decir que en Blue vamos a hacer 20 puntos deslizados. Así vamos. Ahora vamos para la vuelta número 17. Vamos a tejer en Blue también en las hebras traseras de los puntos deslizados que acabamos de hacer y hacemos 3 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 16 puntos bajos. Ahora nuevamente con el último punto vamos a cambiar al color verde, el más oscuro. Vamos a hacer nuevamente cambio de color. Eso quiere decir que en Blue hacemos primero 16 puntos deslizados. Y ahora vamos para la vuelta 18. Tejemos en Blue y vamos a hacer 6 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener 14 puntos bajos. Aquí ya rellené bien la parte de la cadera y aquí con el último punto vamos a cambiar nuevamente al color de la piel. Vamos a comenzar haciendo vuelta de cambio de color, es decir que hacemos 14 puntos deslizados en Blue. Y en la siguiente vuelta ya vamos a unir los brazos. Entonces, primero debemos hacer puntos bajos para llegar a este lateral. Entonces, en las hebras traseras de los puntos deslizados que acabamos de hacer, vamos a hacer 3 puntos bajos. Aquí ya llegamos al lateral. Aquí tenemos los 3 puntos bajos que necesitamos para unir el brazo. Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Al final del brazo tenemos un total de 6 puntos bajos disponibles. Entonces tenemos que aplastar esta última vuelta del brazo para atravesar 3 puntos. Comenzamos en esta esquina, atravesamos un punto bajo al frente, atravesamos un punto atrás y atravesamos el punto bajo a continuación en el cuerpo, de tal manera que tengamos 3 puntos enganchados en la aguja y los cerramos los 3 juntos. Y repetimos lo mismo para el segundo punto. Atravesamos 2 en el brazo y atravesamos el siguiente punto bajo en el cuerpo. Y hacemos lo mismo una tercera vez. Y así queda unido el brazo, el primer brazo de jazmín. Ahora aquí en el frente vamos a hacer 4 puntos bajos.
Aquí en el otro lateral vamos a unir el segundo brazo, igual a como hicimos la primera vez. Y aquí ya quedaron unidos los dos brazos. Y ahora nos hace falta un punto bajo en la parte de atrás ya para terminar esta vuelta, que es la vuelta 19. Nos tienen que haber quedado un total de 14 puntos bajos alrededor. Y ahora en la vuelta 20, que ya es la última de esta parte del cuerpo, vamos a hacer 2 puntos bajos, 3 disminuciones, 2 puntos bajos y 2 disminuciones para tener 9 puntos bajos. Así queda el cuerpo de nuestra jazmín. Vamos a rellenar muy bien aquí esta parte del pecho, así es como debe verse aproximadamente. Y aquí ya vamos a continuar con la cabeza. Aquí tenemos 9 puntos bajos. Vamos para la vuelta número 21, que será la primera de la cabeza. Vamos a trabajar tomando solo las hebras frontales, es decir, en flow, y vamos a hacer 9 aumentos para tener 18 puntos bajos. En la vuelta 22 hacemos un punto bajo y un aumento 9 veces para tener 27 puntos bajos. En la vuelta número 23 hacemos 2 puntos bajos y un aumento 9 veces para tener 36 puntos bajos. En la vuelta número 24 vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 42 puntos bajos. Este va a ser el ancho total de la cabeza. Antes de continuar vamos a estirar los puntos, a aplanarlos un poco con los dedos para que de esta manera esta parte se vea pareja, que no se vayan a ver arrugados los puntos. Algo así. Y vamos a hacer 9 vueltas de los mismos 42 puntos bajos. Así vamos con la cabeza de nuestra jazmín. Y ahora, antes de continuar, vamos a ubicar los ojos de seguridad. Entonces, para eso vamos a empezar a contar desde la última vuelta que tejimos, 6 vueltas hacia atrás. Y entre las vueltas 6 y 7, con 6 puntos de separación entre ellos, van a ir ubicados los ojos. Entonces, primero tenemos que ubicar un par de alfileres para fijarnos en que queden bien centrados, que queden bien ubicados hacia el frente de la cara. Y luego procedemos a poner los ojos de seguridad de 7 milímetros. Yo uso estos que son planos y los vamos a ubicar sin los tapones de seguridad todavía. Así quedan los ojos ya ubicados. Y ahora vamos a hacer los detalles para los ojos. Entonces, primero vamos a tomar una hebra de hilo blanco y la aguja lanera y vamos a sacar este hilo por el punto medio exterior del ojo por acá. Y lo volvemos a guardar por este punto de acá.
así, y hacemos lo mismo en el otro ojo, así. Eso sería todo para la parte blanca de los ojos. Estas hebras adentro de la cabeza las podemos anudar para fijarlas en su posición y vamos a tomar una hebra de hilo negro. Y ahora con el hilo negro para las pestañas vamos a empezar sacando el hilo por el punto medio interior del ojo, por acá. Vamos a intentar que esta parte del inicio se esconda un poco atrás del ojo para que se vea más bonito, algo así. Y volvemos a guardar el hilo 2 puntos más allá de donde tenemos el hilo blanco, por acá. Así, y hacemos lo mismo en el otro ojo. Así quedan las pestañas y ahora para las cejas vamos a sacar el hilo negro por 2 vueltas más arriba de donde tenemos el final de la pestaña, por acá. Contamos 3 puntos y por la vuelta de arriba en diagonal volvemos a guardar el hilo, así, y hacemos lo mismo en el otro ojo. Y listo, así quedan los detalles de los ojos de nuestra Jasmine. Las hebras adentro también las anudamos y ahora sí vamos a poner los tapones de los ojos de seguridad, procurando que ellos también nos sirvan para fijar los hilos en la parte de adentro de la cabeza. Así nos fijamos que la parte del cuello esté bien rellena y ahora vamos para la vuelta número 34 y vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 36 puntos bajos. En la vuelta 35 hacemos 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos. Vamos a comenzar a rellenar la cabeza y a medida que terminemos una nueva vuelta seguimos rellenando. Vamos para la vuelta número 36 y hacemos 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos. En la vuelta 37 hacemos 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos. En la vuelta 38 hacemos un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos. Terminamos de rellenar lo que haga falta y hacemos 6 disminuciones. Y ya podemos rematar. Vamos a cortar dejando una hebra larga para terminar de cerrar la cabeza con la aguja lanera y para hacer la nariz como siempre la hacemos. Entonces vamos a tomar la aguja lanera y vamos a pasar este hilo por las 6 hebras delanteras de los puntos que nos quedaron acá. Alamos, introducimos por el centro del cierre
Y ahora, para hacer la nariz, vamos a ubicar los dos puntos centrales que tenemos aquí entre los ojos, aquí a nivel de la parte de abajo de los ojos. Vamos a ubicar los dos puntos céntricos y por uno de esos dos lados vamos a sacar el hilo. Jalamos para que esta parte de arriba quede bien cerrada, bien formada, así. Y volvemos a guardar el hilo por el segundo punto que identificamos y volvemos hacia el primero de esta forma, atravesando. Y ahora no vamos a terminar de tirar de este hilo, lo dejamos así un poco suelto para empezar a darle algunas pasadas alrededor de esta forma para marcar la nariz. Yo le di 7 pasadas al hilo, volvemos a guardar por ese segundo punto y sacamos por la parte de atrás de la cabeza. Alamos. De esta forma, para organizar bien la nariz, organizamos los puntos nuevamente por si alguno quedó hundido. Y listo, así queda la cabeza y los detalles de la cara de Jazmín. Y ahora vamos a hacer las orejas. Para las orejas, en el color de la piel, vamos a hacer un anillo mágico de 4 puntos bajos. Cerramos. Aquí en el centro vamos a hacer un punto deslizado y cadena y cortamos dejando una hebra para coser las orejas a la cabeza. De esta forma, alamos de ambos hilos para que quede bien formada la orejita, así, y vamos a hacer otra oreja exactamente igual a esta y las vamos a coser a la cabeza de nuestra Jazmín. Aquí ya cosí la primera oreja, como ven, y para coser vamos a contar detrás de cada ojo 6 puntos hacia atrás. Marcamos aquí un punto que quede aproximadamente en dirección a los ojos y allí vamos a coser la orejita. Y así quedan las orejas ya cosidas, miren cómo se ve de bonita. Y ahora vamos a proceder a hacer el pelo. Para el cabello de Jazmín empezamos en el color negro haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta 2 hacemos 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la vuelta 3 hacemos un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. En la vuelta número 4 hacemos 2 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 24 puntos bajos. En la vuelta 5 hacemos 3 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 30 puntos bajos. En la vuelta 6 hacemos 4 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 36 puntos bajos.
En la vuelta 7 hacemos 5 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 42 puntos bajos. Y vamos a hacer 6 vueltas de los mismos 42 puntos bajos. Así queda la base del pelo de jazmín. Aquí ya hice las 6 vueltas de 42 puntos bajos. Al final esto va a ir por la parte del revés, pero por lo pronto así lo llevamos. Y ahora vamos a empezar a trabajar en mechones. Entonces vamos a empezar aquí haciendo 24 cadenas y comenzando a partir de la tercera cadena desde el ganchillo vamos a hacer 22 medios puntos altos. Saltamos un punto en la base, en el siguiente hacemos un punto deslizado y vamos a repetir el mismo procedimiento para hacer 8 mechones más, es decir, hasta que completemos 9 mechones en total de 24 cadenas y 22 medios puntos altos. Aquí ya completamos los primeros 9 mechones, algo así es como debe verse. Ahora aquí vamos a continuar en este lateral haciendo 6 puntos bajos. Con el mismo procedimiento con el que hicimos estos mechones, vamos a hacer 6 mechones más aquí al frente, es decir, 6 mechones de 24 cadenas y 22 medios puntos altos. Aquí ya completé los otros 6 mechones y terminamos aquí haciendo 6 puntos bajos. Y ya podemos rematar. Yo voy a cortar aquí el hilo porque el cabello lo voy a pegar a la cabeza. No lo voy a coser, así es como queda aproximadamente. Aquí tenemos los 9 mechones traseros y los 6 mechones de adelante. Tenemos los dos espacios que son aproximadamente lo que irá detrás de las orejas. Y ahora con cuidado vamos a darle la vuelta a esta base. Todas las hebras que nos hayan quedado hacia este lado debemos pasarlas hacia el otro lado. Así. Y los últimos 6 mechones que hicimos son los que van en la parte de adelante. Entonces vamos a ubicar el cabello en la cabeza partiendo de que los 6 mechones que hicimos de la parte de adelante queden 3 y 3 a cada lado. Es decir, que la mitad de esos 6 mechones tiene que quedar en la mitad de la cabeza. Introducimos esto así aproximadamente. Ubicamos el cabello. La idea es que aquí en la parte del frente, sobre las cejas, nos queden 3 vueltas disponibles. Entonces a partir de aquí es que tiene que empezar el cabello. Lo vamos a fijar así con pegamento. Aquí ya pegué la base del pelo. Algo así es como debe verse. Así se ve por la parte de atrás. Recuerden que aquí tenemos 9 mechones. Entonces lo que vamos a hacer primero es intentar estirar estos mechones un poco, aplanarlos de esta forma. Y vamos a intentar recogerlos en 2 partes con cuidado. Y para eso vamos a cortar
una hebra larga del hilo verde, el hilo más oscuro. Vamos a pasarla por la parte de abajo del pelo de esta forma. Y vamos a empezar a dar vueltas, así apretando, algo aproximadamente así. Apretamos, podemos hacer un par de nudos aquí para fijar esto mejor y empezamos a darle vueltas. Y al final podemos asegurar con un poco de silicona los hilos. Y así es como queda. Aquí ya hice las dos divisiones. Así es como se ve su pelo, su peinado por la parte de atrás. Y ahora, para la diadema, lo que hice fue 31 cadenas y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo hice 30 puntos deslizados. Así queda la diadema y la idea es que nos cubra desde la parte de atrás de la oreja hasta la otra oreja de esta forma. Vamos a pegar esto aquí. Así queda la diadema ya ubicada. Y ahora vamos a ubicar estos 6 mechones que nos quedan aquí al frente. Tenemos que poner 3 hacia un lado y 3 hacia el otro. Entonces vamos a distribuirlos lo mejor que podamos, dando la forma que lleva el peinado de Jazmín, algo así. Voy a terminar de ubicarlos bien y ya les muestro cómo queda. Así queda ya fijado el peinado de Jazmín. Miren qué bonita se ve. Así se ve por la parte de adelante y así por detrás. Y ahora vamos a hacer los detalles que nos hacen falta. Entonces empezamos con las manguitas. Para eso hice 8 cadenas y corté algo así. Por la parte de atrás yo pego los hilos para que no se noten y luego pego en el brazo, en el contorno de esta forma. Voy a pegar esta segunda manga y ahora tanto para la medalla de la diadema como para sus aretes vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Cerramos. Vamos a cortar aquí dejando una hebra un poco larga para cerrar este anillo mágico, haciendo un cierre invisible. Entonces vamos a tomar la aguja lanera y este hilo lo vamos a pasar por el primer punto del anillo mágico, así, tomando el punto completo, así, y nos devolvemos para pasar por la hebra trasera del último punto del anillo mágico, así. De esta manera hacemos como un punto extra que permite que el anillo quede cerrado y que se vea parejo. Y eso es todo. Aquí simplemente cortamos los hilos y los pegamos también allí con silicona y vamos a ubicar esto aquí en el centro de la diadema de Jazmín y hacemos exactamente lo mismo para los aretes y los ubicamos. Le puse tejuela azul en el centro de esta medalla, algo así, así se ve. Y para el collar lo que hice fue aproximadamente 15 cadenas y las pegué alrededor del cuello de esta forma y listo. Eso sería todo para los detalles del traje de Jazmín. Y ahora solo nos hace falta aplicar un poco de rubor en sus mejillas y sobre la nariz.
Y listo, así es como queda nuestra preciosa jazmín. Miren qué hermosa es. Me gustó mucho el resultado, quedó muy linda y muy tierna. Espero que a ustedes también les haya gustado tanto como a mí. Recuerden que si este tutorial les ha gustado, les ha sido útil y les gustaría apoyar mi trabajo, en la parte inferior del reproductor de YouTube van a encontrar el botón de gracias. También recuerden que si la tejen y suben sus fotografías a las redes sociales, etiquetarme como @amistejiendo o amistejiendo momentos en Facebook o en Instagram. Y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente tutorial. Hasta la próxima.